Hola, buen día. Para la asignatura Ciencia para la Sostenibilidad, el grupo de Juan Gabriel López López, María Paula Luna y Jack Ramírez Molina presentamos la guía 2, actividad 1, con el paper El desempeño ambiental de la producción de arroz basado en LSA para el desarrollo del sistema de agricultura alimenticia en Malasia. El objetivo de este estudio es evaluar los impactos ambientales de los cultivos de arroz convencionales y orgánicos y proponer una guía sostenible de cultivo basado en análisis LSA. Entonces, para entender un poco mejor, el LSA proviene del inglés Life Cycle Assessment, que traduce al español análisis del ciclo de vida. Esta metodología estudia todo el ciclo de vida de un producto, por lo que también se le conoce como análisis de la cuna a la tumba de un proyecto o producto. De esta manera se determinan las cargas ambientales más significativas y se puede trabajar en estrategias que minimicen los impactos que más carga implican. Algunos de los datos de contexto los presentamos en esta diapositiva, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a referirnos a los más relevantes. El arroz es el producto alimenticio que más se consume en el mundo. Entre el 2021 y 2022 se consumió en el mundo un aproximado de 520 millones de toneladas de arroz. En Malasia, el arroz es uno de los productos más importantes en la economía, genera empleos, es un pilar de la dieta de los ciudadanos y ha sido foco de sus políticas desde los años 60. El cultivo de arroz aporta entre un 10 y 13% del metano emitido por el hombre a nivel mundial, entendiendo el metano como un gas de efecto invernadero. A esto se le suma la contaminación del suelo y el agua que aporta la producción de arroz, así como el consumo de energía, de materias primas, el aumento en eutrofización y acidificación. También a manera de contexto queremos presentar un antes y un después de la independencia en Malasia y la producción de arroz. Entonces, pre-independencia tenemos que el cultivo de arroz se enfocaba en suplir la demanda doméstica. No existían políticas públicas ni estrategias de gobierno orientadas a la optimización de la producción de arroz. Y post-independencia tenemos que durante los años 60 y 70 se crearon muchas iniciativas en el área de la agricultura, especialmente para el cultivo del arroz. Esto incrementó su producción en el país de Malasia. Entonces, la primera política de agricultura que llamamos NAP 1 fue lanzada en el 84 y iba enfocada principalmente a asegurar la producción estable del arroz y a la reducción de la pobreza. Posteriormente se desarrollaron otras políticas de agricultura NAP, como la NAP 2, que estuvo vigente del 92 al 97, que se centró en mejorar la productividad, eficiencia, involucrar al sector privado y hacer al sector más competitivo. Y también se resaltaron algunos aspectos ambientales como disponibilidad de suelo, agua y cambio climático. El NAP 3, que va del 98 al 2010, y el NAP 4, que va del 2010 al 2020, apuntan a la sostenibilidad ambiental en línea con la seguridad alimentaria. Y Malasia hace parte de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, se entiende como desarrollo sostenible al desarrollo que suplen las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones de suplir estas mismas necesidades, y se entiende como agricultura sostenible como la agricultura que suple las necesidades de las generaciones presentes y futuras con sus productos y servicios mientras asegura las ganancias, salud ambiental y equidad social y económica. La producción sostenible del arroz en Malasia fue desarrollada a partir del análisis LSA, y el análisis LSA consiste en la evaluación de 3 elementos en un mismo sistema: el ambiental, el social y el económico. El foco de estudio del artículo de desarrollo de esta actividad es la producción ambientalmente sostenible de arroz en Malasia. Entonces, acá presentamos rápidamente el marco conceptual de la producción de arroz ambientalmente sostenible basado en el SA. Entonces, tenemos la seguridad alimenticia, que se apoya sobre la disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. Tiene 3 factores clave que son promover el crecimiento económico, reducir la contaminación ambiental y el crecimiento poblacional. Nos vamos a enfocar para este estudio en
el análisis de ciclo de vida ambiental. Entonces, la data para el estudio del inventario del ciclo de vida LCA tiene como se divide en tres grandes partes: los inputs o ingresos, los procesos y los outputs o resultados, llamémoslo. Entonces, como input tenemos características o parámetros asociados al cultivo del arroz convencional y el cultivo del arroz orgánico. Entre estos parámetros tenemos agua, uso de combustibles fósiles como el diésel, el petróleo, fertilizantes, herbicidas, entre otros. Los procesos evaluados son la preparación del suelo, el cultivo, el manejo del agua, el manejo de hierbas, la fertilidad del suelo, los pesticidas y control de enfermedades y la cosecha. Y como output o producto para una tonelada de arroz tenemos parámetros de emisiones. En el caso del arroz convencional, como ustedes pueden ver, tenemos muchas emisiones, entre ellos el dióxido de carbono, amonia, metano, fósforo, mercurio, entre otros. Y para el caso del arroz orgánico, hasta el momento solo se considera una emisión, que es el metano. Esta es la contribución relativa de 17 categorías de impacto en el cultivo de arroz. Esto es cómo lo impacta a estas 17 categorías el arroz convencional y el arroz orgánico. Las 17 categorías ustedes pueden detallarlas en la parte izquierda de la presentación. Y pues como se evidencia, el arroz convencional hace un aporte mucho más importante que el arroz orgánico en todas estas 17 categorías. Sin embargo, las principales categorías afectadas se presentan a continuación. Primero, el indicador de calentamiento global. Entonces, como ustedes pueden ver, los resultados de emisiones de gases de efecto invernadero del LCA muestra la producción de gases nocivos para la atmósfera solo en el ciclo de producción, no solo en el ciclo de producción, sino en todas las actividades asociadas al cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, etc. Y bueno, la contribución del cultivo de arroz tradicional es aproximadamente 53 veces mayor o 53% mayor que el cultivo de arroz orgánico. Acá podemos ver las cifras. A continuación tenemos el indicador de consumo de agua. Acá también podemos ver las cifras y tenemos que el consumo de agua de arroz convencional es aproximadamente 18% mayor que el consumo de agua del arroz orgánico. Esto se debe a que el arroz orgánico estuvo inundado de manera intermitente comparado con el convencional, que se mantiene todo el tiempo inundado. Y por último tenemos el indicador de escasez de combustibles fósiles, donde podemos ver que el arroz convencional impactó aproximadamente el 58% más el indicador que el cultivo de arroz orgánico. Acá igualmente podemos ver las cifras. Entonces tenemos algunas conclusiones que queremos compartir. Entonces, la primera conclusión es el uso del análisis del ciclo de vida como metodología de análisis de impacto y potenciales propuestas de acción, porque ayuda a identificar integradamente los impactos de un producto de la cuna a la tumba para el ser humano, para el ecosistema y para los recursos. El arroz es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero del mundo, así como es el producto alimenticio más consumido por la humanidad, por lo que es fundamental encontrar maneras de producir arroz de manera que generemos menos impactos al medio ambiente y que siga siendo un pilar de la dieta, de la economía y del empleo en el mundo. La producción de arroz orgánico es el primer acercamiento a la producción de arroz más sostenible. Y de las 17 categorías de impacto contempladas por el LCA, las tres más impactadas por el cultivo de arroz en Malasia son el calentamiento global, el consumo de agua y la escasez de combustibles fósiles. En todas las categorías, el arroz orgánico contribuyó en menos del 50% del impacto que el arroz convencional.
A continuación les mostramos algunas fuentes bibliográficas que utilizamos para el desarrollo de la presentación y muchas gracias.